Demos la vista al cielo, que es el reino de los astros, con esperanza de ver algún fenómeno extraño. Hablaremos de experiencias con las gentes del trasmundo, de extrañas apariciones y de nuestras tradiciones. De la autoridad del pueblo no precisamos licencia, solo un rato de charla con la gente del lugar. Si alguna conspiración nos intenta detener, siempre nos encontrarás emitiendo en la deep web. No hay temor, tampoco miedo a lo que vamos a encontrar. Abrimos todas las puertas, preparaos a investigar. Nos traen la información que los medios oficiales no nos quieren aportar y nunca nos van a dar. Cuánta pregunta, señores, ese es nuestro programa, en donde conoceremos la tratar de Cantabria. Historias de brujería, de campañas buenas y malas, de antiguos rituales y de costumbres paganas. Siempre miramos al cielo, también miramos al mar. Tomaremos grabaciones de algún extraño lugar. Partimos de Peñasada hasta el túnel de la Engaña, pasamos Santo Toribio y la cueva de la Garma. Esta es noche de misterio y vamos en compañía de las luces de Cañón y el norte y de la bahía. El humanoide de Escalante y el de Puente San Miguel, el de la iglesia de Isla nos acompañan también. El ovni de la Solva y luces que salen del mar, en alguna casa antigua trataremos de grabar. Nos acompañan testigos de extraordinarios sucesos, hasta el Cristo de Limpia se ha bajado del madero. La despedida les doy, la despedida voy dando, que ya empieza el programa, les dejo en buenas manos. Que ya empieza el programa, es el momento esperado. Hoy es noche de misterio, Cantabria punta ha llegado. Pues ya estamos aquí en directo a las 12:32 del sábado. Y bueno, vamos a presentar a la gente que está antes de comenzar. Está Jesús, que nos va a ilustrar hoy con el tema central, que es el dataísmo, la nueva religión digital que adora tus datos. Y como siempre, Antonio Gutiérrez Rivas, que está abajo. Y Chuspi a mi derecha. A la derecha. Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Pues vamos a ir saludando a la gente que está allá en el chat. Está Susana Paul, hola. Nos están saludando por ahí. Laura, hola. Carol Cantabria, hola. Yerkemau, buenas. Vamos tomando asiento. Pues muchas gracias a todos ya por estar acompañándonos en el directo.
Y bueno, antes de comenzar, el tema yo creo que ha estado en boca un poco de todos los amantes del misterio y de los sucesos extraños en Cantabria, ¿no? Y ya en el anterior programa entrevistamos a Mariña, que es reportera del diario Montañés, donde nos comentó las novedades sobre el caso de la dama del camello. Que bueno, parecía ser que se había encontrado a la dama, ya se sabía cuál era su identificación, pero Toño, cuéntanos, una prueba de ADN ha dicho que el misterio continúa. Pues una prueba de ADN pues ha echado abajo las esperanzas de identificar a esta mujer, a la dama del camello, y por otro lado, de conocer el paradero de esta otra mujer que sus familiares no saben nada de ella desde hace varios años. De manera que siguen dos misterios ahí abiertos. Y ya Mariña Álvarez ya nos dijo que la policía no las tenía todas consigo. Que estaba todo el mundo muy emocionado porque efectivamente la semejanza era muy llamativa, pero que la policía, no sabemos por qué, no las tenía todas consigo respecto a que esta fuera la persona o la identidad de esta dama del camello. Y efectivamente el ADN lo ha corroborado, que lamentablemente pues sigue este cadáver sin identificar y esta mujer sin conocer su paradero. Y así quedan las cosas. Y como lógicamente esta mujer que ha desaparecido es mayor de edad, tiene todo el derecho a desaparecer si quiere. Sí, bueno, en España hay miles de personas desaparecidas y siempre apunta a la policía que la mayoría de los casos son desapariciones porque ellos quieren, no Por voluntad, sí, muchas veces sí. Otras veces pues se dan sucesos. A ver, hay sucesos extraños. Y el otro día hablando, ¿te acuerdas? En el programa de Chuchi Guerra, comenté la desaparición extraña de este chico en Campo de Suso. Sí. Desaparición que lleva ya, creo que son 13 o 14 días, que no se sabe nada de él. Desapareció en circunstancias muy extrañas, envuelto en la niebla, cerca de un río, descalzo. Aparece restos creo de calzado a los 4 kilómetros por ahí. Sí. Y no se ha vuelto a saber nada más de él. Estas desapariciones en circunstancias tan extrañas y que indican que puede haber algo raro, pero incluso así puede que se haya ido con alguien, nunca se sabe. Es más, creo que había leído no hace mucho que el martes creo que se abandona la búsqueda en caso de que no aparezca. Lógicamente sí, porque imagino que las personas encargadas de la búsqueda... A mí me contaba una chica, Marina, una amiga del programa, que de alguna manera conoce muy bien la zona, que se han investigado todas las torcas, todos los posibles barrancos en que haya podido caer y no se ha encontrado nada. De manera que creen que seguramente ya no está en esa zona, muy posiblemente. Pues bueno, la verdad que una pena y esperamos, por supuesto, que se encuentre a esa persona a salvo, a poder ser. Y nada, mira, ¿qué os parece si antes de comenzar con el tema les dejamos a la gente que nos está viendo en directo con un pequeño tráiler de qué va a consistir el nuevo programa de este domingo de Cantabria Oculta y después comenzamos? Muchas gracias por acompañarnos en el directo, pero Cantabria Oculta es un programa de radio, donde encontrarás, además, estos temas. En el mundo pagano viajaremos a África. Sabéis que en muchas ocasiones salimos fuera de nuestras fronteras cántabras a traer cuentos, leyendas, mitos y supersticiones de otros lugares del mundo. Se retiró pues y se encaminó hacia el bosque, atravesando el poblado. Se topó con un león de gran tamaño que le cerraba el paso rugiendo y mostrándole sus garras y colmillos. Entrevistaremos a Alejandro Cao de Benós, quien nos contará leyendas y fenómenos extraños en Corea del Norte.
Ya estamos con nuestro invitado especial de hoy, con Alejandro Cao de Menós, delegado especial de Corea del Norte, al que agradecemos que esté aquí con nosotros en Cantabria Oculta. Ese lugar en concreto, por ejemplo, es un lugar donde muchos amigos siempre me han hablado de ruidos, movimientos, la puerta del búnker que se cierra o se oye cómo se cierra esa puerta aunque permanezca abierta. Y precisamente ese es uno de mis proyectos donde un día espero poder hacer psicofonías. Escúchanos en Arco FM de 8 a 9 y media o descarga nuestro podcast en iVoox. Te esperamos. Bueno, ahora ya sí que sí, nos acercamos y vamos a entrar de lleno a este tema, dataísmo, la religión digital que adora tus datos. Y yo creo que para comenzar, Chuspi, explícanos un poco qué es esto, el dataísmo, ¿no? Pues sí, muy bien. Como su nombre puede indicar un poco por su raíz nismo, se trata de una mentalidad, no sé muy bien si filosofía, incluso llamarlo religión. Para algunos llega al término de religión, que adoraría los datos. Estamos hablando de una ideología emergente, aunque ya bastante implantada, a pesar de lo que pueda parecer a la gente, que a lo mejor puede parecer muy lejana y que no tuviera ningún adepto. Estamos hablando de una ideología emergente, incluso ya bastante presente, de corte humanista y religioso, que pretende eliminar la frontera entre el cerebro y el procesador. Vale, digamos que en resumen sería eliminar las diferencias que hay entre un procesador de un ordenador y nuestro cerebro, basándose en la teoría de que básicamente los dos ejecutan algoritmos, ¿vale? Cuando yo hago una receta de cocina, pues básicamente sigo unos pasos y eso es un algoritmo, que es lo mismo que hacen nuestros ordenadores hoy en día, ¿no? En cualquier caso, claramente la economía y la política de hoy se basan fundamentalmente en los datos, ¿vale? No sé si lo toman como una filosofía o como una religión, pero cualquier partido político, cualquier economista que se precie, hoy en día sin los datos no sería lo mismo, ¿vale? De hecho, podemos observar hoy en día cómo incluso a los ciudadanos ya se nos presentan estos datos, ¿no? Se nos dan una cantidad de datos tan abrumadores que a veces ni siquiera somos capaces de comprender, pero estos famosos gráficos, números, ahora con el coronavirus lo estamos viendo bien claro, ¿no? Como hay un montón de estadistas y de matemáticos ejecutando modelos y haciendo predicciones y, bueno, realmente estamos hablando de algo complejo que se escapa al conocimiento de muchos, incluso de mí en ocasiones, ¿no? Y es que, claro, con los datos podemos explicarlo todo. Al final, según esta filosofía, el universo consiste en un flujo de datos, datos que van y vienen, y el valor de cualquier entidad está determinado por su contribución al procesamiento de estos datos. Es decir, vales tanto como aportas a este mundo de datos, ¿vale? Luego es un mundo en el que las mismas leyes se aplicarían a los algoritmos bioquímicos, es decir, a nuestro cerebro, como a los electrónicos, con lo cual pretenden eliminar esa barrera, ¿no?, entre los humanos y las máquinas, entre el cerebro y un procesador. A mí me gusta bastante citar a Yuval Noah Harari, que es un escritor que dice que después de 4.000 millones de años de vida orgánica, la era de la vida inorgánica está comenzando. Esto ya ha comenzado y es imparable. Y por citar a otro autor que me gusta bastante, nuestro paisano José María Lasalle, en su libro Ciberleviatán, dice: la digitalización masiva de la experiencia humana comienza a revestir el aspecto de una catástrofe evolutiva que alcanza la Tierra entera. Una mutación antropológica que está alterando la identidad cognitiva y existencial de los seres humanos. Según él, estamos asistiendo a la extinción de la democracia liberal, una instauración de una época de vigilancia y silicio, habitada por una raza de humanos sometidos al orden y la seguridad, un mundo lleno de fibra óptica y 5G. Y es que, bueno, los datos hablan sobre nuestro pasado y digamos que los datos también servirían como los pozos sobre los que un algoritmo lee nuestro futuro, una especie de profecía autocumplida que no sabemos muy bien si se cumple porque el algoritmo es capaz de predecirnos, ¿no?,
podríamos debatir sobre ello, ¿no? Si el algoritmo acierta porque sabe mucho de nosotros o si acierta porque condiciona nuestro comportamiento. Sería un buen punto de debate. Hombre, Así que en cualquier caso es un desafío. en ese caso, yo, por ejemplo, ahora en el tema, pues eso, en el tema de actualidad que es el coronavirus, parece ser que algoritmos están calculando las probabilidades, ¿no? O cómo va a ir desarrollándose la pandemia y en muchos casos parece que están acertando, ¿no? O sea, ese método de propagación, están ya poniéndole fin a la pandemia matemáticamente, que me parece algo súper curioso. Sí, yo leí a principios del mes de abril un modelo de un chico matemático español, me parece que es de Murcia, Santi García Cremades, lo podéis seguir por ahí por sus redes sociales. Exponía un modelo que dice que es bastante básico, que tampoco es un modelo avanzado de procesamiento de datos muy loco, simplemente es una regresión lineal. Dice que con ese modelo, bueno, él afirmaba que para finales de mayo calculaba que estuviéramos en torno a 0 víctimas y bueno, pues más o menos se está cumpliendo, no exactamente, pero bueno, los modelos son así y básicamente se está cumpliendo. Así que muy desatinado no iba, ya digo, con un modelo bastante sencillo, con un modelo que está al alcance de un matemático de Murcia. Ya no hablamos del modelo que puede tener al alcance otras entidades que tienen mayores capacidades de procesamiento y algorítmicas. Sí, pero en todo caso, esta capacidad, el problema del análisis de datos es obtener los datos. Claro. Obtener los datos y determinar qué datos son los correctos. Uh-huh. ¿Y para qué quieres utilizar estos datos y cómo los interpretas? Es decir, a la hora de predecir movimientos económicos, por ejemplo, hay datos que no puedes nunca prever. Datos que puedes no tener nunca, como en el caso, por ejemplo, del coronavirus. Alguien que podía haber predicho movimientos económicos durante principios del año 2020 hubiera fracasado al no tener en cuenta un hecho tan al azar, en principio, como es el coronavirus. De manera que la capacidad de análisis de un algoritmo, lógicamente, funciona en tanto en cuanto las reglas no se vean cambiadas por lo que los economistas llaman un cisne negro. Un elemento absolutamente aleatorio e impredecible que rompe todas las predicciones posibles. Pero eso, Toño, depende de la capacidad del algoritmo, porque hay algoritmos avanzados que introducen estas variables. O sea que estaríamos hablando ya de algoritmos que incluso pueden predecir este tipo de, lo que como tú decías, cisnes negros. O sea que introducen la posibilidad de que haya un desastre. Y incluso, sí, claro. Es sabido por todos que se pueden predecir las crisis económicas, se pueden predecir las guerras. Bueno, no hablamos de algoritmos, sino ya de artes mágicas oscuras, ¿no? Hay gente que afirma ser capaz de adivinar el futuro. Básicamente es el mismo funcionamiento. Al final toman una serie de datos de entrada, una serie de decisiones con esos datos y son capaces de predecir el futuro básicamente basándose en esos datos que tienen. Al final es lo mismo, ¿no? El mismo funcionamiento, pero más complejo o más sencillo. No, sí está claro que con el suficiente número de datos sí que puedes establecer predicciones que seguramente son más fiables cuanto más cercanas en el tiempo sean. Y cuanto más tiempo pasa, más posibilidades hay de desviación de esas predicciones. Hombre. Que es lo que ocurre el santo grial de las predicciones de datos utilizando inteligencia artificial, o como quieras llamarlo, es la predicción meteorológica del tiempo. Uh-huh. Y todavía no se ha llegado a obtener una predicción suficiente más allá, o posiblemente precisa más allá de una semana. Bueno, eso es porque tú no conoces a mi vecino. O 2 semanas, ¿eh? Eso es porque no conoces a mi vecino. Sí, o al calendario zaragozano. Claro. Pero bueno, es decir, a mí me parece... Sí, continúa, Toño, perdona. No, que efectivamente, a mí el tema me ha parecido muy interesante cuando has comentado, o comentaste utilizar o usar traer este tema al programa. He mirado un poco y me parece muy interesante las perspectivas y la creencia tan absoluta que tiene mucha gente en la realidad de lo que tú estás diciendo. Es decir, de que lo importante en el mundo es la transmisión de datos. Lo que tú has dicho. Y lo importante no es ni el ser humano ni nada. Lo importante es hasta qué punto tú eres capaz de aportar datos y transmitirlos.
Sí, podríamos llegar a un punto en el que no sea capaz de generar datos para su entorno no interese al sistema, ¿no? De igual manera que hoy al sistema no le interesa gente que no produzca, que no consuma, porque no hace girar la rueda, podríamos llegar a un punto en el que, de hecho, está bastante unido, ¿no? Al final los datos están unidos al capitalismo totalmente, ¿no? Si no compras, no generas datos y los datos al final los quieren para que sigas comprando. Al final somos uno de los engranajes de esta rueda. Y al final podrías verte abocado expulsado, ¿no? Por, como tú dices, un movimiento que no fuera nada humanista, podría expulsarte porque no aportas a este engranaje, no generas datos, no sabemos qué quieres, no sabemos qué vas a comprar, no sabemos qué has comprado. Claro, y desde el punto de vista de que lo importante sea, como he leído, la libertad de flujo de esos datos, que es lo esencial, que esos datos fluyan libremente, ¿hasta qué punto tus datos personales o tu privacidad está supeditada a esa libertad de flujo absoluto de esos datos? Porque es decir, si hay muchos datos tuyos, pero tienes derecho a mantenerlos protegidos, hay, digamos que hay unos bloqueos de esa información que no le va a salir al sistema. De manera que ahí se plantea esa disyuntiva entre privacidad y libertad de circulación de datos. Que de alguna manera sí estas doctrinas, estas filosofías, estas religiones, como quieras llamarlo, o hacen prevalecer esta libertad de circulación de datos para obtener objetivos, digamos, globales o sociales o comunitarios o personales de un grupo económico determinado. Claro. Desde luego a Google creo que le importa más bien poco la privacidad de sus usuarios. De esto hemos hablado en varias ocasiones y es bastante palmario. Y esto se puede comprobar muy fácil porque pagan multas ante las agencias de protección de datos de los países como España, que les salen mucho más baratas que el beneficio que obtienen de los datos que han obtenido ilegalmente de los usuarios. Con lo cual, está claro que para Google no importa la persona ni su privacidad. Lo que importa es los datos, sus datos. Y lo que importa es obtenerlos a cualquier precio. ¿Por qué? Porque el beneficio que voy a obtener, si tengo que pagar una multa de 10 millones de euros, que puede parecer una barbaridad a cualquier persona, pero he obtenido un beneficio de 1.000 millones, pues a Google le sigue saliendo muy rentable. Claro. Sí, con lo cual ahí se ve claramente cómo lo que importa es el dato y no la persona. Sí, eso se podría asemejar, ¿no? con lo que siempre se habla de los anuncios de la televisión. Que a las compañías de televisión les sale más barato saltarse la normativa de anuncios por emisión. O sea, les sale más barato poner más anuncios y pagar una multa que acogerse a la norma. Sí, es otro ejemplo igual. Es exactamente el mismo funcionamiento, porque el beneficio es mayor que esa multa que se impone, ¿no? Una cosa, y tú estas perspectivas de unión del hombre a la máquina, de alguna manera, de fusión del cerebro humano con el cerebro artificial, por decirlo así, ¿qué plazo, si hay plazos de tiempo que se prevén o no? Vamos a ver. A mí dar un plazo me parece complicado. Lo que sí creo es que es mucho antes de lo que la mayoría de nuestros oyentes está pensando, pero muchísimo antes. De hecho, ya está entre nosotros, es decir, aunque nosotros no lo creamos, ya está ocurriendo. Ya hay hombres biónicos, ¿vale? Este sería el gran titular. Hay mucha gente por ahí que lleva implantes que le monitorizan el nivel de glucosa que tienen en la sangre. Hay gente por ahí que tiene brazos que no son suyos. Hay gente por ahí que tiene implantes en el oído para escuchar mejor. Esto no es tan exótico como podemos pensar. Esto ya está ocurriendo, ya lo tenemos ahí. Con lo cual, estamos muy cerca. La tecnología está ahí. Y yo creo que es algo que va a ocurrir mucho antes de lo que nos pensamos. Dar un plazo me parece atrevido, pero no es tan lejano como solemos pensar. Hombre, y desde luego lo que no me cabe duda, eso sí lo puedo dejar claro, es que ocurrirá. Yo, por ejemplo, no hace mucho leí que, no sé si en Inglaterra ya reconocía a gente en su DNI como hombre biónico, o sea sí, tienen una casilla para saber si tiene algún implante. Por eso, sí. Otra cosa, ya hablamos de niveles, ¿no? El nivel de integración que tenga esta tecnología en la persona, pero desde luego estaríamos ya en ese nivel inferior, en ese ya estamos. No, yo estoy convencido, como dices tú, yo creo que cualquier cosa que pueda hacer la ciencia lo va a hacer. Claro, hombre. Por encima de consideraciones morales o éticas. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer.
igual que cuando hablamos de clonación, se va a acabar clonando un ser humano, por muchas prohibiciones éticas que haya. Si se puede hacer, se va a acabar haciendo. Si no es hecho ya. Si Yo se ha creo hecho que se con ha hecho. animales, Efectivamente. es muy difícil pensar que no se haya hecho ya con humanos. Efectivamente, eso digo yo. Un cerdo es muy poco diferente de un ser humano. Claro. Entonces, en este caso creo lo mismo, que se llegará a hacer. Y aquí lo que ocurre es como sucede ahora mismo, que estamos en un planeta de diferentes velocidades. Sí, claro, desde luego. Tenemos- de hecho, tenemos, es muy peligroso estos avances en cuanto a... De hecho, tenemos gente viviendo en la edad de piedra, Ujú. en selvas perdidas en la Amazonia o en Nueva Zelanda, por ahí, y tenemos eso, gente viviendo en el siglo XXI 100%. Claro. Y con esto, que como la tecnología, la gente que nos escucha lo sabe, la progresión de la tecnología de la informática, no es una progresión aritmética, sino es geométrica. O sea, Sí, es mucho más rápida de lo que nosotros somos capaces de asimilar, que ese es uno de los problemas de base. es una aceleración cada vez mayor. Ujú. Eso al final va a provocar una diferencia aún mayor. Va a haber un mundo de, digamos, como decíamos, neolítico prácticamente, y un mundo que está en poco tiempo, muy poco tiempo lo que dices tú, que va a estar en una posición que ni imaginamos ahora. Yo iría aún más allá. Podríamos llegar a un mundo en el que las personas que sean capaces de pagarse estos implantes que le permitan tener una mayor calidad de vida, o incluso quién sabe si llegar a la inmortalidad o no la inmortalidad, pero a vivir una cantidad de años elevada, ¿no? Porque al final los avances en medicina que estamos viviendo, yo estoy convencido de que van a encontrar la cura al cáncer en muy poco tiempo. Ya se ha encontrado, o sea, quiero decir, se van a encontrar soluciones a un montón de problemas que tiene la vida ahora mismo, como tal y como la conocemos, con una fecha de caducidad tan clara de un entorno a los 100 años, digamos, y podríamos encontrarnos en que aquellos individuos que sean capaces de vivir más años tendrán una capacidad de someter a los que están por debajo y que no tengan acceso a estos avances, con lo cual se produciría una estratificación brutal de la sociedad, ¿no? Entre estos hombres capaces de trascender lo humano, de colocarse en esta posición que prácticamente inmortal, no, pero muy cercana a la inmortalidad, y la gente que no se lo pueda permitir, que se quedaría en ese nivel humano y que, claro, seguro se quedaría sometida a ellos, ¿no? Porque, claro, si tú vives 200 años, tienes 200 años para acumular riqueza y para, bueno, pues aprovecharte de ello, ¿no? A mí me está recordando esto un poco, no sé si habéis visto la película In Time, Uh-huh. donde, bueno, pues eso, habían encontrado la cura para todo, o sea, realmente incluso para la vejez, tú no podías envejecer, pero trabajabas a cambio de tiempo de vida. Claro. Es decir, tú Ah, tenías sí. como un reloj biológico donde los ricos, pues les veías si tenían 400 años No gastaban ese reloj. y el pobre le veías que le ponía 3 días de vida y tenía que ir a trabajar y igual le daban otro día. Bueno, pues me está recordando a eso simplemente lo que estás diciendo. Sí, sí, A mí- sería un hay, poco hay- a lo hay que muchos se ejemplos, hay muchos ejemplos de la ciencia ficción. Me estoy acordando de un libro que se llama Pórtico, bueno, es una serie de Frederick Paul, que habla de una sociedad en que hay lo que llaman certificado médico completo. Es decir, es algo que te permite mantenerte joven durante tener 120 años y parece que tienes 30 a través de trasplantes, Sí. de ingeniería genética, etcétera. Eso lo puede ganar. Únicamente lo puede conseguir gente muy rica. De nuevo, Eso. volviendo para bajar esto al suelo, porque a veces la gente puede pensar que estamos hablando de ciencia ficción con los ejemplos que ponéis, ¿no? Pero es que esto no es tan extraño. O sea, en Hollywood, en las grandes, entre los grandes círculos de famosos y de poder, ya existen tratamientos rejuvenecedores y tratamientos de imagen y tratamientos, digamos, para la salud que les van a permitir vivir muchos más años que una persona que no tenga acceso a estos recursos. Y es más, podemos poner otro ejemplo. Un campesino que viva ahora mismo en Almería recogiendo fresas no va a tener la misma esperanza de vida que una persona que viva en Madrid trabajando en una oficina, así de sencillo. Con lo cual Es esto ya así. está ocurriendo. Bueno, igual O de sea, que Almería simplemente vive más sería, por la contaminación, ¿eh? Bueno, Bueno, es una broma, No, da igual, continúa. Seguramente aún así, Claro, sí, sí. aún con la contaminación van a vivir más en Madrid Hablamos que siempre rompiéndote el lomo. en media, ¿no? De individuos, Sí. pero en media va a vivir, la esperanza de vida va a ser mucho mayor la de una persona que tenga acceso a un buen sistema de salud y que tenga acceso a una serie de tratamientos, a una que viva, bueno, quizá Murcia o la fresa no sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos a África, el ejemplo es mucho más claro. Sí, evidentemente. Otra cosa interesante que plantea toda esta ideología,
o esta filosofía, y que a mí me interesa es cómo, hasta qué punto vamos a renunciar voluntariamente a nuestra privacidad, a nuestra libertad, por una seguridad, por una salud, o por vivir más años, o por tener una posición económica mejor. Porque seguramente uno piensa, y si alguien del siglo XIX, incluso en un país que no fuera libre, que no fuera una democracia, como la España del siglo XIX, cualquier persona que viviera allí, la trasladas aquí, se vería absolutamente asfixiado por los controles de la vigilancia al que está sometido el ciudadano normal. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de que había culturas las culturas precolombinas, ¿no? Y bueno, que tenían una percepción del alma muy distinta a la que tenemos nosotros, y hoy en día nosotros pues posamos ante objetivos de las cámaras con una facilidad pasmosa. No solo esto, sino que subimos esa imagen a los servidores de una empresa que no sabemos dónde está ni lo que hace con estos datos. Y esta empresa colabora con los gobiernos de las principales naciones del mundo, con lo cual ya tienen los datos biométricos de nuestra cara y de nuestro cuerpo. Tú esto se lo comentas a cualquier cultura primitiva, le enseñas una cámara, ¿no? Tú vas con una cámara a la tribu de los Yanomamo y huyen despavoridos. Claro. Y nosotros, sin embargo, cedemos estos datos a todos los gobiernos del mundo, con una felicidad increíble. Sí, huyen despavoridos porque ellos dicen que les vas a robar el alma. Eso es verdad. Es verdad, al final tenías razón. De cierta manera les están robando claro. algo. Ellos tenían razón y nosotros no, fíjate lo que son las cosas. Pero eso, me interesa hasta qué punto o hasta dónde va a llegar esta cesión de derechos, esta cesión de libertad, esta cesión de estar vigilados, controlados. En actualidad lo estamos viendo en China, ¿no? Con el tema del coronavirus y la aplicación que sacaron para el movimiento de las personas. Hemos hablado de ello en otro programa, pero es que la última noticia que he leído es, ya recordáis que lo mencioné cuando hablamos de esto. La última noticia que he leído es que China se plantea, obviamente, mantener esta aplicación en el tiempo. La aplicación que surge como respuesta a la crisis se mantiene durante el tiempo y ya sirve para recopilar los datos médicos y los datos de posición en todo momento de todos los ciudadanos chinos. Por si al gobierno chino le faltaba algo más de información de sus ciudadanos, que ya contaban con todo tipo de métodos de control, ¿no? Pero claro, es que es un caramelito para cualquier gobierno esto. O sea, Stalin o Hitler habrían suspirado por ponernos un teléfono que puedo saber dónde está Pepito en todo momento, ahora mismo. Pero bueno, pero esto es increíble. O sea, que no tengo que mandar a un espía que le siga y esté 24 horas con él. Y lo que es ese gasto que eso supone, ¿no? Porque a ese espía hay que pagarle dietas, hay que pagarle desplazamientos, hay que pagarle un sueldo. O sea, que es que esto es increíble. Habrían alucinado estos dictadores. Y puedo escucharle para saber si está conspirando contra mí. Claro, es que no tengo que ponerle un micrófono, ¿no? Es increíble. Todo esto... bueno, lo que tú hablas, ¿no, Toño? Desde luego hemos sufrido un cambio. Como dice José María Lasalle, ha sido cognitivo, de hecho, y es que no hay más que ver, ¿no? No hay más que ver las divisiones que hay hoy en día. Se han magnificado nuestras peores tendencias, hay una cierta incitación a la violencia, incluso se ha socavado nuestro sentido de la veracidad, ¿no? Ya no nos queda muy claro qué es verdad, qué es falso. A veces cuesta reconocer la verdad, ¿no? Y hay gente que toma como verdad falsedades increíbles, y hay otras falsedades que, bueno, es que se ha perdido totalmente ese sentido. Y bueno, esto es culpa claramente de esta transformación tecnológica a la que hemos asistido y no somos conscientes. Es una auténtica revolución al nivel de la revolución industrial. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que es una revolución que no sabemos lo que va a deparar, pero es cierto que está costando a mucha gente, a la mayor parte de la población, acostumbrarse. De repente tenemos una información, mejor dicho, canales de información múltiples, casi infinitos, a través de los cuales deberías discriminar tú mismo, hacer un ejercicio de discriminación de lo que es información correcta y no correcta. Y eso lucha contra una tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano a escuchar y a oír y a obtener datos que corroboran siempre lo que tú ya piensas. Eso es. Tú siempre vas a famoso escuchar filtro algo, burbuja. claro, tú siempre vas a escuchar algo que
te ratifica lo que ya pensabas. Nunca vas a escuchar algo que te ponga en cuestión tus propias creencias, lo cual es tremendamente peligroso. Y lo cual seguramente tiene que ver lo que has dicho tú, Jesús, de la radicalización. Claro, de esto lo posturas. magnifica, ¿no? Porque tienes un acceso mayor, durante más tiempo, más constante, a ese periódico que tanto te gusta, ¿no? La otra manera, yo creo que la gente antes... No solo a uno, a varios. A Claro, varios, sí, cada a vez, muchos, y cada todos vez iguales, claro, pues, y parecidos. cada vez más radicales en la postura que has elegido tú. Sí. De manera que De tú hecho, te vas radicalizando. Claro, y estas plataformas viven de ellos, es decir, Facebook, Google, Twitter, estas empresas viven de eso. Tenemos que darnos cuenta de que viven de que la gente debata, de que la gente discuta, de que la gente se radicalice. Viven de las fake news. Si Twitter, Facebook y Google tuvieran que ser claros y decirnos por qué hay fake news y bulos en sus redes, es porque hacen negocio con ello. No podrían decírnoslo, porque simplemente es de lo que viven. O sea, tenemos que darnos cuenta de que les viene genial que la gente discuta, que se pegue. Claro, el problema es que esto se traslade a la calle, ¿no? Es Claro, lo triste. Claro, el problema es cuando entendemos la discusión como algo necesariamente violento o necesariamente agrio. Con la discusión debería ser un intercambio de puntos de vista. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, Jesús, que estoy solamente en desacuerdo en muchas cosas, pero eso no significa que no te respeto tu opinión y debata contigo, intente llegar, no digo a una verdad, porque no hay una verdad absoluta, pero Claro. un intercambio de puntos de vista que siempre es interesante. El problema es que el punto de partida, cuando es algo falso o algo tan beligerante, ya el debate comienza, digamos, encendido, ¿no? Ya es un debate sentimental. Se está apoyando a los sentimientos de la gente, se está entrando en esas grietas de las personas que es lo más interno suyo. Y la gente deja de razonar cuando se ataca a sus sentimientos. No es un debate, digamos, razonable. Ese es el problema, porque es que, quieras o no, las personas, y se sabe ya que la mayor parte de las decisiones que tomamos, sean personales, sean políticas o sean económicas, son decisiones tomadas no con la razón, sino con el sentimiento. Sentimiento de todo tipo. Tenemos un sesgo cognitivo, claro, ¿no? El que lo niegue miente. Entonces, efectivamente, pedir una discusión racional es quizás ser utópico, como estoy diciendo yo, pero me gustaría, yo con gente con la que he tenido discusiones, intercambiado puntos de vista muy diferentes, muy interesantes. Y luego ha tenido, claro, el típico troll que ha tenido que ser yo más troll todavía. Claro. Y es lo que dices tú, exactamente lo que buscan en las redes. Pero. Sí. Y al final lo que consigue esto es que haya posturas más radicalizadas y haya mucha gente que esté absolutamente, creo que me pasa a mí, absolutamente en tierra de nadie. O sea, tierra de nadie en que te sientes huérfano de referencias. Sí, referencias porque te encuentras con que las posturas radicales de un lado y de otro dominan. Claro, al final es un problema porque se expulsa el debate inteligente y el debate razonable y se deja solo lugar a ese enfrentamiento pared con pared entre extremos y entre posiciones sentimentales, cuando el debate debe ser un poco más sesudo y un poco más pues intelectual, ¿no? Tampoco hace falta elevarse hasta los altares, pero hay veces que ves debates que es que dices... Tampoco bajar al barro, ¿no? Claro. Volviendo a lo del dataísmo... Nos hemos desviado un poco, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero tiene un poco todo muy amplio, ¿eh? Tiene un poco todo que ver. Está todo porque al fondo claro. Tú has dicho, está conectado porque las redes que quieren conseguir datos de nosotros, ¿sabes cómo? Pues eso, ¿cómo conocen cómo pensamos? Pues sabiendo cómo discutimos. Claro. Porque al final, a mí me gustaría saber, si lo sabes, que no sé si... se está trabajando ya, yo he leído que está trabajando ya en la implantación o en la comunicación directa ordenador-cerebro, de alguna manera. ¿Eso es así? ¿Hay algún paso en ese sentido? Sí, hay trabajos, bueno, muchos en ese sentido. Han conseguido cosas, de hecho han conseguido decodificar algún sueño, alguna imagen obtenida de cerebros. Luego han conseguido, lo que sí se consigue es interpretar, digamos, emociones o sentimientos o saber si algo es bueno o es malo. Digamos que están en una fase primitiva. Yo creo que todavía están lejos de lo que tú dices de generar una interfaz entre el cerebro y un procesador, que eso sería digamos que eso sería ya el milestone final de su proyecto. O sea, cuando lleguen ahí, la frontera se rompió, ¿vale? Yo creo que estamos lejos de eso todavía, pero bueno,
Sí que es verdad que se han conseguido, la conexión existe, está abierta y se obtienen datos. Ahora, no son todavía todos los ricos que se gustaría, ¿no? Claro, yo al respecto un poco de esto creo que he leído hoy una noticia de que Estados Unidos va a empezar a hacer pruebas de combates aéreos entre drones y aparatos tripulados. A ver cómo se comportan los drones. Y ha dicho Elon Musk que lo tienen muy mal los pilotos. O sea, que los pilotos que se olviden. Que la era de los aparatos tripulados está a punto de desaparecer. Sí, de hecho, esta transformación digital, como decíamos antes, es una revolución enorme, del mismo calado o incluso mayor que la antigua revolución industrial. Y yo diría a la gente que se vaya preparando para esto, porque la mayoría de los trabajos que conocemos a día de hoy van a desaparecer, van a ser reemplazados por estas máquinas, por estas inteligencias que se basan en los datos. Desde luego, yo creo que los primeros trabajos que desaparecerán serán las máquinas embarcadas, tripuladas, los camiones, los barcos, los taxistas. Todo este tipo de cosas van a dejar de tener sentido en un primer lugar. Y después llegaremos a ser incluso los que pintamos Excels, porque es que las máquinas van a ser capaces de pintar los Excels mejor que nosotros. De momento, de hecho ya se puede hacer. Lo único que pasa es que ahora mismo es más barato pagarme el sueldo a mí que construir el robot que pinta los Excels como yo. Pero en el momento en el que esa frontera se rompa, que es cuestión de tiempo, el robot me sustituirá. Con lo cual, todos aquellos trabajos que no aporten un valor añadido, que no sean realmente humanos, que no sean realmente necesarios, los veo en peligro en un plazo muy corto. Claro, aquí sucede una cosa que yo siempre me he planteado. La jornada de 8 horas laboral, que por desgracia muchas veces es mucho mayor, pero se implantó en el mundo... Tiene 100 años. 100 años. Es decir... algo estamos haciendo mal, pero ha conseguido reducir un Nos poco. Nos hemos estancado un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿no? La jornada y la semana de 5 días tiene al menos 60. Sí. Por ahí. Yo creo que estamos pasando de la jornada de 8 a la de 10. Efectivamente. Trabajos. Entonces, en algún sitio me siento engañado de alguna manera. O nos debemos sentirnos engañados de alguna manera. Porque no deberíamos estar trabajando mucho menos. Lo que dices tú, estos robots que son capaces, o inteligencias artificiales que son capaces de hacer tantas cosas, muchas veces rutinarias, aburridas, pesadas, cansinas, ¿y no tenías que estar nosotros dedicándonos a otra cosa? Pues sí, ese es el gran argumento que se esgrime, ¿no? Habitualmente con este tema, ¿no? Que bueno, al final creo que lo hablamos el día que hablamos de inteligencia artificial en el programa, ¿no? Que el futuro en ese sentido sería llegar a un punto en el que los robots trabajen por nosotros y nosotros nos dediquemos a la vida contemplativa. Lo veo bastante complicado. Estaremos abocados a la desaparición, pero bueno, esa es mi opinión. ¿A la desaparición por qué? Bueno, porque creo que somos necesarios en tanto en cuanto interesemos al sistema y en tanto en cuanto generemos y consumamos productos. Yo creo que incluso los robots puede llegar un momento en el que sean los propios consumidores, ¿no? Porque el robot a lo mejor necesita que le engrasen las piezas y que le echen aceite y pasar por el taller y el robot va él mismo al taller, no hace falta que le lleves como tú llevas el coche, ¿no? Con lo cual se podría dar un futuro distópico, esto ya sí que es distopía y no predicción tan cercana, en el que, por ejemplo, los robots exploten una mina del material del que están hechos, ¿no? Los propios robots construyan otros robots, los robots se mantengan, los robots compren robots, bueno, pues ellos mismos serían los que girarían la rueda y arriba estaría toda esta serie de grandes magnates, ¿no? Que son los mismos que hay hoy y son los mismos que hay desde toda la historia, que serían los que se beneficiarían de esta estructura que habría por debajo, ¿no? Hombre, hasta que los robots se dieran cuenta que esos magnates no hicieran falta. Hasta que se revuelvan, pero bueno, esto ya sí que es distopía pura y dura. Estamos hablando de distopía que cada vez estoy más convencido de que es una historiografía reversiva, pero bueno. Y una cosa, este dataísmo, esta ideología, religión... Sí, que nos hemos ido un poco. Sí. ¿Hasta qué punto está, como has dicho tú, que hay mucha gente que la sigue, que está convencida de ella? Bueno, en Silicon Valley es legión. Silicon Valley, claro, cualquier empresa, y de hecho ya está llegando a España, todas las empresas
quieren explotar sus datos. Las empresas tienen ahí unos datos súper valiosos que no están explotando, que no están sacando ningún provecho, y claro, hay otras empresas que se dedican a la explotación de estos datos que les ofrecen sus servicios, y cuando van y les dicen, pero mira, es que tú con estos datos que tienes ahí, mira todo lo que podrías hacer. Claro, se les ilumina de repente el futuro, ¿no? Porque claro, obtienen unos beneficios brutales, ¿no? En reducción de costes, en mejora de los beneficios, etcétera, ¿no? Aumento de ventas. Bueno, al final los datos son clave, es que el conocimiento es clave. Tener información es la diferencia entre tomar una buena decisión o una mala decisión. Cuanto más soportes las decisiones con datos, menos porcentaje de error vas a tener, aunque como tú decías, siempre puede haber un cisne negro que te rompa la tendencia, ¿no? Pero está claro que son cuando hablamos de buenas decisiones o malas decisiones, te refieres al punto de vista empresarial, de beneficio empresarial. En este caso sí, pero bueno, podríamos hablar también de gobiernos, ¿no? De decisiones sobre apoyar una ley o no, decisiones sobre hacer una intervención en un país o no. Bueno, decisiones. Hoy en día todas las decisiones se están soportando con datos. Y gobiernos como el de España, no me voy al supergobierno de Estados Unidos, gobierno como el de España tiene una plataforma enorme de explotación de los datos de los que dispone y se apoya en las decisiones para ello. Las decisiones hoy en día ya no se toman con un boli y un papel y la opinión del presidente y de sus asesores reunidos, no. Tienen una plataforma de explotación de datos que es la que les guía y la que les dice más o menos por dónde van los tiros y después toman la decisión, pero el porcentaje de decisión humano ya hoy en estos gobiernos es pequeñísimo. Una cosa, y en este panorama que parece, según hemos pintado, poco apetecible, poco apetecible, que da poca esperanza para, supongo que habrá beneficios también para el ciudadano normal. Algo sacaremos en bueno de esto, ¿o no? Claro, bueno, pues como todas las grandes empresas nos dicen, ¿no? Se trata de mejorar la experiencia del usuario. Lo que queremos es que tu relación comercial con nosotros sea lo mejor. Lo mismo dirá el gobierno. El gobierno dirá que lo que quiere es lo mejor para sus ciudadanos, mantener la salud de sus ciudadanos, que vivamos en mejores condiciones, etcétera. Siempre las premisas son estas. Luego ya dejo a la interpretación de cada uno si esto es así o no, si realmente es lo que buscamos, ¿no? A mí realmente me molesta mucho que me pongan productos que ya he comprado, ¿sabes? Bueno, eso sería... Claro. Esa es mi experiencia. He estado el otro día, por ejemplo, buscando para fabricarme un cable aquí en casa y estoy hasta los huevos ya de ver conectores jack en internet, ¿sabes? Sí, esto es el funcionamiento de las famosas cookies, ¿no? Cuando nosotros accedemos a una página web, esta página web genera una cookie que no es más que un contenedor de datos en el que introduce todo lo que puede o todo lo que se le permite sobre nosotros. Pues la dirección IP desde la que accedemos, la posición geográfica, qué navegador utilizamos, qué tipo de ordenador tenemos. Y desde el momento en el que abrimos una sesión con esa página web, intenta recorrernos durante nuestra navegación. Si quieres, Juanra, vamos a poner un vídeo en el que vamos a ilustrar esto con un visualizador de cookies. Chuspi, explícalo, yo voy a estar escuchando. Vale, pues vamos a ilustrar qué ocurre con nuestras cookies mientras hacemos una navegación web sencilla, entrando, por ejemplo, en el diario de cabecera de nuestra región, el diario montañés.es, y un visualizador de cookies, ¿vale? Y ahí nos aparece el famoso mensaje en el que todos hacemos aceptar sin echar un vistazo a la política de cookies, una de las grandes mentiras. Y ahí tendríamos ese globito de la Tierra, sería el diario montañés, el servidor al que nosotros pensamos que hemos accedido. Cuando nosotros navegamos por la web, pensamos que introducimos el diario montañés.es y accedemos al servidor del diario montañés.es. Sin embargo, como podemos ver en esta imagen, estamos accediendo a otros 60 servidores que no tenemos ni idea de que se está accediendo también por debajo, y sin embargo sí que se está haciendo. Las líneas que están en rojo, ¿vale?, que salen del diario montañés hacia otros servicios, son comunicaciones que está haciendo el diario montañés con esos servidores compartiendo nuestra cookie, esa cookie que le hemos dicho que aceptamos que utilice y que recoja sobre nosotros, ¿vale? O sea que está compartiendo los datos de los que dispone sobre nosotros, que en este momento van a ser muy pocos, pero a medida que vamos teniendo una navegación más continua, pues van a poder ser muy ricos. Y ahora vamos a hacer una navegación a otro periódico generalista, por ejemplo, elpaís.es, y vamos a poder ver cómo incluso algunas de estas cookies que se han compartido entre el diario montañés y otros servicios
si comparten también con el país. Estos servicios que son, algunos de ellos pues son conocidos y famosos por todos nosotros, son Facebook, son Twitter, son Google, son Instagram, etcétera. Pero hay otros que simplemente son trackers, lo que se llama, son servidores que sirven para el seguimiento. Ahí tenemos de nuevo la política de cookies del país, aceptamos y en el navegador vamos a poder ver ahora enseguida, en cuanto cargue, ya lo tenemos ahí, ¿vale? Cómo se ha realizado esa interacción, esa interconexión entre las cookies que hemos generado cuando hemos accedido al país. Ahí voy pasando por algunos de los servicios, ¿vale? Para que la gente vea pues cómo algunos son conocidos y otros no. En algunos de los casos estas peticiones van sin cookie y las que salen en negro van sin cookie. Entonces estas peticiones no incluyen datos personales, ¿vale? Sería simplemente recursos que el periódico necesita para cargar la página. Pero las que van en rojo sí. Y bueno, ahora vamos a abrir otro periódico más, El Mundo, por ejemplo, otro periódico generalista. Y generaremos ese gráfico. Con 3 sencillos clics habremos hecho todas estas peticiones por debajo a servidores con nuestros datos personales. Es una manera de ilustrar cómo nuestros datos están siendo compartidos sin que nosotros lo sepamos, con una inocencia digital brutal. Ahí tendríamos ya el gráfico completo, ¿vale? En el caso del país se puede ver el iconito, en el del mundo creo que también. Hay algún icono por ahí que lo ilustra también, de Google, de Facebook. Bueno, pues es una manera de ilustrar este problema o cómo funciona, cómo nos están siguiendo nuestra navegación y todos los datos que se pueden recoger, decíamos antes, ¿no? Con 3 sencillos clics pueden saber bastante de nosotros. Simplemente ya con la dirección IP pueden saber dónde estamos, pueden saber qué ordenador tenemos, pueden saber, a partir del ordenador que tenemos, pueden inferir nuestros ingresos económicos, por ejemplo, nuestra clase social. A partir de los periódicos que visitamos o de las noticias en las que hacemos más clic o menos clic, pueden saber cómo pensamos. Y bueno, a través de toda esta serie de inferencias de datos, ¿no?, se pueden obtener informaciones muy valiosas sobre los individuos. Esto realmente es una manera muy visual de ilustrar cómo nos espían sin que nosotros seamos conscientes, con una inocencia brutal, con un caballo de Troya que es este periódico, ¿no? Este diario montañés, El Mundo, y cómo recorre nuestra información entre todos estos servicios que entiendo que la mayoría de la gente no es consciente, ¿no? La gente que tenga, a lo mejor alguno de nuestros oyentes se ha leído alguna vez la política de cookies. Estoy seguro de que el 99% no, porque es una de las grandes mentiras de la historia, pero ese 1% que se lo haya leído sabrá cómo funciona, o sea, algún experto informático, pero claro, normalmente la gente no sabe que esto está ocurriendo cuando ellos acceden a su periódico favorito. No sé qué os parece. Pues da un poquito de miedo, la verdad. Yo siempre doy a rechazar todo, aunque sé que no vale para nada. Claro, la opción de rechazar, bueno, pues muchas veces te impide acceder al contenido, con lo cual no puedes acceder al contenido del periódico o de la página web que sea, ¿no? En este caso he querido acceder a periódicos porque es bastante ilustrativo. Y en el caso de aceptar, pues en el caso de rechazar solo alguna de las partes, hay periódicos que, bueno, que podríamos hablar largo y tendido del tema de las cookies porque hay maneras de evadir, digamos, la política de cookies, ¿no? De manera de que, aunque tú rechaces que yo te siga a través de las cookies, hay cookies ilegales, digamos, ¿vale? Cookies fuera de la ley, que rastreadores que permiten hacer este seguimiento aunque tú no hayas hecho clic en aceptar. Con lo cual, nos escuchan. Una cosa, Jesús, sí, una pregunta. ¿Y estas cookies que van del diario montañés a otros nodos, ¿el diario montañés obtiene algún beneficio por ello? Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto, sí. Están ingresando beneficios por ello. De hecho, me atrevo a decir que algunos de estos periódicos están ingresando mucho más dinero por el tráfico en Internet que por sus contenidos periodísticos. Vale. Curioso. Creo que no es el caso del diario montañés, pero muchos hay, sí. puede haber casos, periódicos con mucho tráfico, con grandes flujos, con muchos usuarios. Bueno, es precisamente el funcionamiento por el cual hay tantos periódicos hoy en día de fake news y de
y de informaciones, aunque sean falsas, da igual, y que publican un montón de noticias, ¿no? El famoso clickbait también está relacionado. Al final de lo que se trata es de generar tráfico, de conseguir usuarios y de obtener el tráfico de esos usuarios para vendérselo a estos terceros. Los terceros, ¿quiénes serían? Pues serían Google, Facebook, Instagram, las grandes plataformas que tienen, digamos, plataformas de gestión de contenidos y de publicidad que ya, digamos, que serían los que monetizan todo este sistema. Porque eso se sube... Sí. No, es que hay una pregunta en el chat de YouTube bastante interesante. ¿Y cuando eliminas las cookies de tu equipo? Claro, tú estás eliminando el rastro que esos periódicos han generado en local, en tu equipo, pero todo lo que se haya subido a esos servidores, todas esas peticiones, eso ya está en sus servidores, eso ya lo hemos perdido, dejamos de ser dueños de esa información. Digamos que una cosa es la cookie local, que la cookie que genera el servicio en tu navegador mientras tienes la sesión abierta, y otra cosa es cómo esa cookie o esos datos se han ido intercambiando entre ellos. En el momento en el que la cookie sale del PC, estás perdido. La cookie, digamos, originalmente se trataba de una manera de mantener la sesión abierta y de identificar al usuario. El ejemplo más claro, y creo que es el nacimiento de la cookie, es el carrito de compra, ¿vale? La cookie nace para tú poder mantener qué productos tiene este usuario en la compra y al final del todo hacer un listado y ejecutar la compra. Entonces la cookie nace simplemente para esto, para poder saber en qué artículos ha hecho clic el usuario y está interesado en comprar en su carrito. Sí, iba a hacer una... Sí, la pregunta. Lógicamente, como dices tú, los que recopilan toda esta información, grandes plataformas, grandes redes sociales... Que se suele llamar, que son Google, Apple, Facebook. Ajá. Esto... tienen sus propias empresas de venta de estos datos a quién se lo venden. Sí, por ejemplo. Google empezó como un buscador, como todos sabemos. Cuando Google pegó el pelotazo, fue cuando introdujo la publicidad y el seguimiento de la publicidad de los usuarios. Ahí fue cuando Google pasó de ser una compañía pequeña a ser el gigante que es hoy. Ajá. O sea que... se lo vende a, digamos, a agencias de publicidad. En el caso de Google es distinto porque Google es la agencia, Google es el generador, Google es el procesador. O sea, Google tiene todo un entramado entero, tiene todo el engranaje necesario para obtener beneficios de esto, porque Google sigue a los usuarios, ¿vale? Obtiene información de ellos, se lo vende a empresarios, a páginas web, por ejemplo, que se publicitan, que se quieren publicitar o que quieren obtener una posición más ventajosa en su buscador. O sea, digamos que tiene todo el ciclo de vida de la publicidad. Hay otros que se dedican solo al intercambio de esta información, que serían los trackers, que serían estas cookies fuera de la ley, que serían estos servicios de seguimiento de los usuarios un poco no permitidos. Y luego hay gente que simplemente se dedica a colocar publicidad, ¿no? Pues las agencias de publicidad más clásicas simplemente tienen clientes que necesitan publicitar sus productos y contactan con Google para anunciarlos. Pero Google tiene todo el engranaje montado. Es realmente una estructura espectacular. Incluso, bueno, para ilustrar esto, aunque no tengamos cuenta de Google, es decir, hay gente por ahí, ¿no? Que te dice, no, si yo no tengo ni teléfono móvil, ni tengo nada, ni he entrado nunca en Internet... Aunque no tengas cuenta de Google, si tú has navegado alguna vez en Google Chrome, Google tiene tus datos. Se acabó. Se acabó. No hay más que decir. No, es que yo no tengo ningún correo de Gmail, ni tengo Google Plus, ni tengo un teléfono Android, porque yo tengo un Nokia 3410. No sé. Imagínate, ¿no? Un usuario así, que dijera, es que yo sabía que esto iba a pasar, un cuñado máximo, que dijera que él en el 2007 lo vio venir, y que no se creó nunca una cuenta de Gmail, nunca hizo clic en aceptar todas las cookies, nunca se creó una cuenta de Apple ni de Facebook, no tuvo Twitter, no tuvo Twenty, no tuvo Instagram. Bueno, aún así, en los servidores de Google estoy seguro de que hay alguna traza de él. Yo, por ejemplo... Porque alguno de sus amigos tiene el teléfono de su Nokia 3410 en su agenda de Android y tiene su nombre. Pongamos que se llama Paco, el de Paco Pérez, ¿no? Pues Paco Pérez y su número de teléfono guardado en mi agenda de Android está subido a los servidores de Google y Google ya tiene el nombre de Paco y el teléfono de Paco.
efectivamente. Casi nada. Pues no sé, Chuspi, si quieres decir algo para finalizar. Sí, me Es que gustaría. lo digo porque llevamos 56 minutazos aquí Sí, sí. Nos hemos ido mucho por las ramas. Para Char- finalizar charlateando, por eso. con otro ejemplo muy gráfico que yo creo que es como mejor entra esto, es con ejemplos como el anterior de las cookies y este otro que vamos a poner ahora. He traído unas imágenes de un invento bastante antiguo, ya del año 1673, de un Atanasio Kircher, que inventó la estatua citofónica, una especie de que también se llamaba el oráculo de Delfos, porque era una estatua que hablaba y una especie de cabeza parlante. En realidad, de lo que se trataba era un sistema de escucha, un micrófono que en forma de espiral era capaz de transmitir las conversaciones desde la plaza en la que estaba la boca hasta las casas de los oligarcas italianos del siglo XVII, de manera que la gente que pasaba por esas plazas de Italia no era consciente de que estaba siendo escuchada y se reunían alrededor de la plaza y hablaban al lado de esa estatua, mientras que la gente, los oligarcas, la gente poderosa de aquella época a la que Atanasio había vendido el sistema, era capaz de escuchar desde sus casas de qué estaba hablando la gente, qué les preocupaba, qué se cuece en la plaza, ¿no? Y de esta manera, pues claro, como hemos visto antes, la información es poder y disponer de esta información para estos oligarcas podría ser la diferencia entre tomar una decisión buena o una decisión mala, o bueno, esta capacidad de anteponerte a ciertos eventos. Qué buen ejemplo. Es Encantado. exactamente lo que está ocurriendo ahora Lo con mismo, los teléfonos móviles, pero en el año 1600. Pues bueno, yo creo que hasta aquí el tema del dataísmo. A mí me ha encantado, la verdad no tenía ni puñetera idea de todo esto, pero sí que es verdad que todos lo intuíamos. Todos sabemos que algo ocurre, somos conscientes de que nos están siguiendo, ¿no? Parece que cuando navegamos por internet o utilizamos el teléfono, miramos así atrás y parece que somos conscientes de ello, pero desde una inocencia tan grande y desde un, bueno, otra de las grandes mentiras, ¿no? Hemos hablado de la gran mentira de que he leído y entiendo y acepto los términos y condiciones del servicio, que es una mentira, yo creo que la más grande de la historia. La otra gran mentira es no tengo nada que ocultar, ¿no? Que es uno de los grandes eslóganes de muchas dictaduras. Si no tienes nada que ocultar, pues dámelo. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da, ¿no? Déjame saber lo que piensas y déjame saber lo que haces y cuéntamelo todo, ¿no? Pues es que si ocultas es que algo malo haces. Efectivamente. Con lo cual esto es muy peligroso. ¿Qué os parece si continuamos con el programa? Vamos. Pues bueno, ya hemos terminado. Vamos a hacer ahora, como siempre, un poco de sobremesa. Pues lo que es el teléfono de mi mujer, que se la he dejado aquí, y la he llamado yo que sé quién, y claro. A ver, yo voy a pedir primero disculpas por lo del vídeo, que no sé por qué. Que los oyentes no se piensen que nos levantamos, le pegamos al chisme y parlamos, ¿eh? Estaba preparado. Hemos estado media hora antes comprobándolo todo. Haciendo un guión que, por supuesto, no hemos respetado. O sea, y comprobando que funcionaran los vídeos, que se escuchase todo. Pero bueno, la solución parece que ha salido adelante. Para un futuro, pues tendré siempre el vídeo para hacer el clic. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando. Y si tienen alguna pregunta, ¿qué os parece si esperamos un poco y para contestarles? Sí. ¿Hay algo más por ahí? Buah, hoy han hablado mucho. Preguntan por el cisne negro, que bueno, que qué era, y Marcos Goitia lo explica en mitad del directo. A ver qué más tenemos por ahí. Que querían preguntarte, Marcos, además precisamente, sobre la... a ver si lo encuentro. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial con avatares humanos en movimiento que Samsung iba a presentar y se ha parado por el virus? No se llama, ¿no? Que no lo recuerda. Sí, era una manera de dar forma humana a la inteligencia artificial, una especie de amigo que nos podríamos contratar online a través de Samsung. Da mucho miedo, la verdad que es, pues una vez más, un intento de trascender el humanismo a través de estos avances. Es claramente un intento de humanizar la tecnología y de darle forma humana para que nos sea más cercano, le perdamos el miedo. Y bueno, como hemos hablado en este debate y en otros que hemos tenido en otros programas, pues quién sabe qué consecuencias podría tener. A mí personalmente me da miedo.
a mí también un poco. La verdad que todo esto cada día me da más miedo. Bueno, ya está sucediendo que está enamorándose gente del cacharro ese al que le hablas. Bueno, hay gente que se enamora de su asistente personal, ¿no? Que no deja de ser una inteligencia artificial, porque otra vez lo hablamos en el anterior programa, pero para el que no lo haya oído, cuando hablamos de inteligencia artificial parece que hablamos del HAL 2000, de un sistema súper avanzado que ocupa una habitación entera. Del chatbot ese de internet. Claro, el chatbot de Irene de Renfe es una inteligencia artificial. El Siri de cualquier teléfono que tenemos o el asistente de Google es una inteligencia artificial. Si habéis metido algún altavoz del demonio de esos de Amazon que los regalan porque la gente evidentemente no paga por ellos, pues también tenéis una inteligencia artificial en casa. El algoritmo que os recomienda canciones en Spotify es una inteligencia artificial. Es decir, estamos rodeados ya hoy en día de ellas. Claro, solo falta ponerle cara. Falta es ponerle la cara, eso es. Ponerle cara. Es que lo que ha hecho Samsung. Ahora que has dicho eso cuidado cuando le pongas cuerpo. Ya. Cuidado cuando le pongas cuerpo. Y lo que no estamos tan lejos, ¿eh? Lo que habías dicho precisamente del altavoz, hoy había una oferta, 50 pavos le podías comprar. Es que a mí me parece increíble que la gente pague. O sea, es que nos deberían de pagar a nosotros por espiarnos, que mínimo, creo yo. O sea, una de las tendencias en los foros de debate sobre privacidad y datos y tal, lo que se suele decir es, oye, ya que nos vais a espiar, por lo menos que nos paguen. Es decir, ahora mismo el servicio es gratuito, ¿no? Y la mayoría de la gente dice, jo, qué guay, que Facebook es gratis, que Google Maps es gratis, que no sé qué es gratis, que esta gente de Silicon Valley, que altruista es y que majos, que cosas han puesto a nuestro alcance de la mano. Joder, que es que nos tendrían que pagar, es que tendrían que pagarnos 20 o 30 euros al mes a nosotros y no nosotros ser los que paguemos el altavoz. ¿Cómo que encima de que me espías voy a pagar por el altavoz? Hombre, es que esto ya es la hostia. Pero es una jugada perfecta, ¿eh? Es que es increíble. O sea, ya te digo, si Stalin le hubiera dicho a sus conciudadanos, toma, llevaros este altavoz a casa, no se lo habrían llevado. La gente no lo habría cogido. Y en el siglo XXI, en el año 2020 en España, estamos pagando por ellos. Sí. Sí. Es la bomba. Lo han hecho perfecto. Mira, por ejemplo, Marcos Goitia nos dice: los avatares de Samsung están construidos a base de fotos y vídeos de sus usuarios. Que lo mismo estamos nosotros metidos ahí en el código. Mira, yo de Samsung no lo tengo hablábamos nada. Antes, que tú te haces el selfie y lo subes al servidor alegremente. Este teléfono, en esta cámara, tiene más de 30 sensores, ¿eh? En esta cámara, que es tan sencillita, tiene más de 30 sensores distintos para poder hacer el desbloqueo facial, ¿no? Pues nos identifica todas las facciones de la cara, sabe perfectamente cómo es nuestra cara, a dónde está yendo esta información y qué se puede hacer en el futuro con esta información. Lo que quiera el que la tenga. O sea, si tienes suerte y no quiere meterte en un campo de concentración y matarte porque tienes un color de piel determinado, una nariz determinada, unas orejas determinadas, pues suerte. Está ocurriendo en China, ¿no? En Hong Kong. Es que además... Claro, que parece 2050, pero está ocurriendo en China. Con la minoría musulmana en Hong Kong, están haciendo precisamente eso. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención ahora que lo dices de lo de reconocimiento facial. Que bueno, mi iPhone, que es un poco más viejo, lo tendrá. Pero Apple ahora mismo, Chuspi, tiene tus huellas dactilares y tu cara perfectamente escaneada. Sí. Tiene un diagrama de mi cara perfecto. Tienen más información Apple de ti que el gobierno de España, que solo tiene tu huella y tu foto. Pero no un reconocimiento facial. Tiene más información que yo. Ya, bueno. Es decir, que yo no me acuerdo de todo lo que he hecho el último año. Apple sí. Claro, yo no me acuerdo de lo que hice hace una semana. Apple sabe lo que he hecho estos últimos 10 años. A mí, mira, lo que más me sorprendió, y fue hace años, cuando empezaban los smartphones y todo aquello, fue un día que me saltó una notificación de usted ha aparcado aquí. Y me asusté, tío. O sea, en plan de, ¿cómo hostia sabe mi móvil dónde ha aparcado? Claro, estábamos hablando de los primeros móviles con internet y con GPS, ¿sabes? Y tú eso lo veías como ciencia ficción hasta que te salta la notificación, que yo creo que él debió de ver que estaba dando vueltas por el mismo sitio, como que no encontraba algo, y de repente me saltó, pum, tu coche está aquí. Y yo, mira... Sí, desde luego, esta revolución comienza alrededor del 2007-2009 con el iPhone de Apple, con una serie de avances también que se dieron en computación, en tratamiento de datos, algoritmos que se mejoraron en el MIT, en universidades de Estados Unidos. Es decir, se dieron una serie de avances tecnológicos que permitieron todo esto. Y hoy en día ya simplemente estamos
en modo piloto automático, simplemente nos descargamos la aplicación. Esto va a afectar a nuestros trabajos, va a afectar a todos los sentidos de la vida, porque ya está ocurriendo, no nos damos cuenta, pero hay gente que trabaja como conductor de vehículos que ya no tiene un sueldo mensual y está contratado por una empresa que le paga su seguridad social y su sueldo y le da unas vacaciones. Es decir, el trabajo ya ha cambiado. Ahora se trata de una empresa que se llama Uber, que le contrata por horas o le contrata por días o le hace autónomo, le manda servicios bajo demanda, y este modelo de Uber se va a trasladar al resto de los trabajos. Esto puede acabar ocurriendo incluso para un temporero que recoge patatas. Es decir, que yo a través de Uber tengo las patatas ya a punto de salir, pues cojo en Uber y entro y necesito un tío para que me contagie las patatas. Lo contrato y al día siguiente tengo aquí a un tío que me recoge las patatas y se va. Y esto podría ocurrir en todos los empleos. Pues fíjate Lo que pasa es que ahora mismo es más fácil hacerlo en los sectores en los que han empezado, ¿no? Un poco en el transporte, en las mercancías, en tal, pero esto pues, es muy peligroso que acabe llegando a todos los sectores. Lo que pasa es que hasta que no nos toca a nosotros, pues no nos quejamos, ¿no? Como en todo. O que a mí me mande un mensaje cada vez que se rompa un equipo de los que mantengo. Claro, pero en lugar de tener un contrato mensual contigo, simplemente te pagarían por fracciones de reparación. Exactamente. Hostia, pues eso realmente da miedo, ¿eh? Y no lo veo muy lejano, ¿eh? Que se puede hacer. Bueno, la herramienta la tienen. Está ocurriendo con los conductores de vehículos que transportan a personas, que encontraron un hueco en la legislación y han entrado por ahí. La legislación no permite por ahora trasladar eso a otros sectores, pero en cuanto lo permita... Es que al final lo que vamos a tener, lo que nosotros mismos permitamos tener. Sí, esa es la clave. Lo importante es concienciar a los ciudadanos y concienciar a la gente, porque como decimos, hay una inocencia brutal. Yo el primero, que el problema es que no somos conscientes de lo que está ocurriendo en Silicon Valley. No somos conscientes de lo que está ocurriendo allí y eso luego nos llega a nosotros. Y como no viene desde una dictadura o no viene desde un país enemigo, pues nos parece guay y nos lo descargamos en el teléfono y es gratis. Y joder, mira qué guay, que me han traído, me he cogido un Uber y me han dado un botellín de agua. Pero claro, luego resulta que hablas con Paco el taxista y te dice, claro, es que esos de Uber no tienen ni la mitad de gastos que tengo yo, dónde está yendo el dinero. Bueno, pues hay una serie de consecuencias por debajo de las que no somos conscientes, ¿no? Nosotros solo somos conscientes del producto y el producto es genial. El producto viene muy bien empaquetado y muy bien presentado. Pero claro, hay una serie de implicaciones, ¿no? Una pregunta, Jesús. Espera, sí. Es que llevamos una hora no sé cuánto. Vale. ¿Continuamos o...? A ver, bueno, que si alguien... No, podemos parar ya si queréis. Que alguien seguimos se manifieste, hablando... si quieren seguir escuchando nuestro debate de cuñados, pues seguimos, sí. ¿sabes? No, es que ya estaba yo, si hemos olvidado que estábamos a en directo, ¿eh? Yo Es estaba que, hablando claro, con Jesús en que plan charla gente, con cerveza. Por eso, que la gente sepa que nosotros... Ya estamos hablando entre nosotros. Ya, y no solamente cuando hacemos el streaming, cuando terminamos los programas de radio... Igual nos tiramos 2 horas tomando un café. Por eso, yo se me ha olvidado que estamos en streaming. O sea, por eso, si queda algún espectador, pues sí que queda, que es lo que me está explicando, ¿sabes? No, lo que iba a preguntar a Jesús, ¿sigue estando Silicon Valley en la vanguardia? Sí. ¿O China está ahí pegando cerca o todavía no? Por ahora China se limita a imitar, limita a copiar. Pero desde luego donde se están produciendo los grandes avances disruptores, las novedades, están produciéndose en Silicon Valley. Es donde está la gente innovadora, la gente, esas cabezas pensantes. Los chinos tienen ya la tecnología para hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que les falta esa madurez en el proceso de diseño y en el proceso de innovación. Les falta esa innovación. Aunque bueno, al menos que sepamos, al menos... Seguramente tiene que ver también con la falta de libertad. Seguramente tenga que ver con la falta de libertad y de transparencia, que no sabemos realmente lo que puede estar ocurriendo en el Silicon Valley de allí. Pero bueno, al menos lo que se ve, están por detrás. Vale. Es que mucha gente sostiene que China está al avance. Digo, todavía cuidado con Estados Unidos. Estados Unidos está así en la vanguardia en ciencia, en casi todo. De luego, en este sentido, sí. En China lo que sí es verdad es que el gobierno ha conseguido imitar a Google y mejorarlo. En el sentido de que lo que hemos hablado de Google, de que nos de que saben todo de nosotros, en resumen, de que les hemos dado permiso y tienen todo sobre nosotros desde hace 10 años,
China dijo, joder, esto es buenísimo para mi gobierno, claro, para Sí, seguir claro. a los ciudadanos. Entonces China lo que ha implementado es como un sistema que trasciende lo tecnológico. Digamos que tienen un sistema también de pago unido a red social. También es como un sistema de crédito social. O sea, tienen todo un ecosistema de aplicaciones, el Weibo, el WeChat, el Weibo, y todos estos, cada una, el WePay. Entonces tú puedes pagar con la aplicación del móvil de WePay y puedes ratear al chico que te ha atendido en la tienda de igual manera que hacemos nosotros en Amazon. Ajá. Digamos que esta traslación del sistema de crédito se traslada a lo físico, a las tiendas físicas. En nuestro caso, por ejemplo, pues tú puedes poner una opinión en eBay o puedes poner una opinión en Amazon, pero no puedes ponerle una opinión en la cara al tío de la frutería. Pues cuando llegues a casa se la puedes poner en Google, ¿no? Pero no, digamos que en la puerta del local no hay un sistema de crédito social. Sin embargo, en China sí, porque tiene unos códigos QR, tú acercas el móvil y te dice, pum, pues esta frutería es cojonuda, pues muy buenos precios, pues no sé qué. Y claro, todos estos datos, por supuesto, controlados por el gobierno. O sea, Bueno, esto obviamente. también se intentó implantar en Santander, ¿no? Con lo de la Smart City, por ejemplo. El e-comercio ese. Yo me acuerdo cuando trabajaba en las tiendas tipo. Un saludo para Pin si nos está viendo. Bueno, no nos importa hacer publicidad, que nos alojó muchos años allí. Yo me acuerdo que había un código QR en la puerta y la gente lo escaneaba y veían las opiniones de la tienda. Es distinto, sí, tiene que ver, pero digamos que lo que no tiene... Eso fue una iniciativa de realidad aumentada que buscaba Bueno, el sistema chino, lo que te quiero decir, lo importante es que es todo un ecosistema conectado de aplicaciones y de sistemas, red social, banca, compras, el sistema de crédito chino también está linkado ahí. Quiero decir que atañe a todos los sentidos de la vida de las personas en una ciudad, por ejemplo. Es que en un pueblo no, pero en las ciudades chinas se puede utilizar para todo. Claro, es que se me está ocurriendo que lo que dices tú, que esto sería el sueño de cualquier dictador, porque además una dictadura con estos sistemas de información puede ser mucho más aparentemente liberal. Es lo que ocurre. Claro, no es necesario que esté el policía o como pasaba en Rumanía que de cada 10 personas 5 eran espías. Exactamente, no necesitas... No hace falta. Y no hace falta tener a policías por todas partes. La estructura es invisible. Exactamente. Está ahí, tienes una sensación casi de libertad o de aparente libertad y sin embargo estás completamente controlado. Cosa que le pasa con nosotros. Pero bueno, exactamente, es lo que iba a decir. Es lo que nos está ocurriendo a nosotros, que tenemos una falsa sensación de libertad. Pero al menos aquí puedes decir que el presidente del gobierno es lo que quieras y no te va a venir una policía, te va a meter en un campo de concentración. Bueno, un saludo al CNI, por si acaso. Un saludo a la CIA, a la NSA y al CNI, que seguro que nos están escuchando. Bueno, pero hay tanta gente que insulta a los presidentes que está claro que, al menos en el mundo occidental, no es fácil que por eso te metan en un campo de concentración. Yo en China lo dejaría en España. Este mismo comentario en Estados Unidos, por ejemplo, con la situación actual, no sé si pasaría los filtros de la NSA. Bueno, ya, coño, siempre lo hemos hablado, lo del primer programa de Cantabria Culta, el del 11S. El 11, o sea, tuvo unas descargas, no sé si tuvo... Sí, desde localizaciones sospechosas. 80 descargas, o sea, tuvo 80 descargas. Eso a las 2 semanas. Bueno, pues 2 semanas. Eso es lo que te voy, 80 descargas y veías 79 España, que si la acercas eran 79 Cantabria, que podríamos haber puesto nombre y apellido a las 79 personas que nos escucharon. Una, Estados Unidos, decías. Por favor. Una. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y quizá alguno de los que nos esté escuchando no me llama paranoico o conspiranoico, pero este streaming está pasando ahora mismo por una serie de filtros que tiene la NSA y todas las agencias de espionaje estadounidenses, incluido seguramente algún sistema similar, aunque menos potente en España, y en cuanto detecta ciertas palabras clave o ciertos sistemas, hay una intervención de un agente que lo revisa para ver de qué estamos hablando y qué cojones hablan estos colgados y a ver si hay algo peligroso ahí. Seguramente. Esto es así. Sí, pero seguramente ya lo de las palabras clave ya está superado. Seguramente sea más avanzado incluso. Claro, una conversación con cierto sentido, porque ya... Pero yo digo bomba y no creo que... Puede saltar un momento, pero sí, bueno, tiene que estar de un contexto determinado que seguramente ya se puede analizar. Hay una inteligencia artificial detrás que interpreta la conversación. Ya ni siquiera es un filtro por palabras clave humano.
Sí. es mucho más avanzado que esto, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, si yo empiezo a decir ciertas cosas aquí en esta conversación, No, se sí, enciende una lucecita. Claro, si vamos a planear aquí, empezamos a y hay planear un aquí un sector atentado que o no sé qué, claro, salta todo. hace clic y está viendo lo mismo que nosotros ahora, ¿sabes? Y dice, a ver, ¿desde dónde están estos chavales? Ah, mira, pues este está en Santander, este está en Renedo de Piélagos. Vamos a ver qué tiene el ordenador. Pues es que es así. Mira, Vamos a ver si se ha descargado algo de fabricar bombas y tal. Marcos Goiti nos recuerda que no se nos olvide saludar al Mossad, al KGB y a la BOM. Sí, por supuesto. Todas las agencias que forman parte de la Alianza Internacional, ¿no? Al final solemos nombrar a la NSA porque es la más potente, aunque se pegaría con la CIA. Pero bueno, en tema informático seguramente la NSA sea más potente. Pero, por ejemplo, la agencia inglesa es igual de potente prácticamente y muchas veces nos olvidamos de ella, ¿no? Mira, El GHB. Nos escribe Baby que se nos va a pasar la hora de las rabas. Joder, yo tengo que ir a comer ya, ¿eh? A ver cuando diseña Google una inteligencia artificial que te las trae ya antes de que te apetezca. Pues bueno, vamos a despedirnos ya del stream. Y nada, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Y nada, emplazaros al sábado que viene, 12:30, insistimos. Si queréis un cambio de hora, estamos valorándolo porque seguramente cuando lleguemos a la nueva normalidad cambiemos la hora de emisión, porque 12:30 un sábado con nueva normalidad yo estaré comiendo unas rabas, no voy a engañar a nadie tomándome una cervecita. Así que eso, que pues seguramente en el grupo de Telegram, que ya sabéis que todos os podéis unir al grupo de Telegram, haré una encuesta, que se pueden hacer encuestas en Telegram, cosa que en WhatsApp no, para que la gente vote horas y días. Y lo más votado, pues ahí nos adaptaremos. Pues nada, muchas gracias a